nombre es Adrián Muñoz, soy seminarista de esta casa de formación de Cristo Sacerdote. Me encuentro en el grado tercero de Filosofía y quiero compartir con ustedes este canto. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Espero que sea de su agrado y que con él meditemos la palabra del Señor. Por el camino te tropezamos, Señor. Él sí se le encontradizo, nos dice conversación. Venían tus palabras, fuerza de vida y de amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Pedimos nuestra posada, hecho comida y calor, sentados como amigos, al compartir el cenar. Allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. De todo su amor, deja que todo renueva. Bienvenidos una vez más a su programa Con la Biblia y recordemos nuestro eslogan: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En este domingo estamos compartiendo la palabra del Señor con el Padre Wilson Botero. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Martín, por la invitación, y es un gusto compartir con todos ustedes todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación. Recuerden que vamos a tomar la Biblia y vamos a tomar el Evangelio para este domingo, que es el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos 13 a 35, para que ustedes también nos vayan siguiendo desde la palabra de Dios. Padre, ¿usted de dónde es? Yo soy de un municipio del oriente antioqueño que se llama El Santuario, muy cerca de acá. Un municipio muy reconocido sobre todo por el entusiasmo de su gente. Sí, son personas muy negociantes, están en todas partes del país. Encuentra uno grandes colonias de santuarianos que han salido de su tierra y allá han ido a labrar su destino. Personas que trabajan mucho, personas de mucha fe también, un pueblo de una gran tradición y de muchos sacerdotes también, de muchas vocaciones. Sí, Padre, ¿cuántos sacerdotes dicen que hay en Santuario? Pues en este momento no tendría el dato exacto, pero son muchos. Son muchos más de sacerdotes, 40. sí, creo que sí. Qué bueno, Padre. Hay una historia de una familia, no sé si de Santuario, que no podían tener hijos y hicieron una peregrinación a Chiquinquirá, Boyacá, y ofrecieron su matrimonio a la Virgen y después tuvieron varios hijos, de los cuales 2 fueron sacerdotes.
Qué bien. Entonces hay que ubicar la parroquia donde se encuentra un cuadro alusivo a este evento. Vamos a investigar ese dato. Claro. Listo, que padre. sí. Padre, ¿y en su familia hay más sacerdotes? El familiar más cercano sacerdote es un primo, sí, en estos momentos ejerce su ministerio en la Unión, precisamente es el párroco, el padre Sergio Botero. A quien invitaremos próximamente. Padre, otra pregunta. ¿Usted qué lo llevó a este camino? Bueno, esta es una pregunta difícil y muy frecuente. Siempre nos preguntan por qué tomó esa decisión, ¿no?, de dejar tantas cosas, otras posibilidades en la vida para seguir al Señor. Y el Papa Juan Pablo II, sobre la vocación, él decía que es un don y un misterio. Es decir, es un regalo del Señor que se acoge ciertamente en libertad y sigue siendo un misterio, nunca lo vamos a entender completamente. Entonces es una misericordia del Señor, es una gracia que obviamente tiene que ser cultivada. Yo crecí en una familia de muchos valores, muy creyente, me infundieron allí mucha fe, amor a la Eucaristía, al sacerdocio, a la Virgen María, y creo que eso influye bastante, ¿sí? Entonces es Dios que nos habla a través de los acontecimientos, a través de las personas, y bueno, uno luego empieza un proceso de discernimiento más cercano en el seminario. Yo ingresé a este Seminario Nacional Cristo Sacerdote en el año 2000. Y aquí es donde uno empieza pues a conocer más de cerca en qué consiste el ministerio sacerdotal, y desde ese momento, aún en momentos de crisis, de duda, pero nunca he pensado en otra posibilidad. Es decir, el Señor ha estado grande conmigo y me ha llamado por estos caminos, y hasta el momento llevo 6 años en el ministerio, feliz y plenamente realizado con el Señor. Padre, ¿cuál es la meta suya? ¿Cuál es mi meta? Bueno, metas cercanas, humanamente tenemos todos muchas, sí. Obviamente nuestra meta no está en esta tierra, como lo decimos las personas de fe. La meta en general es servir al Señor de la mejor manera en esta vocación a la que Él me ha llamado, poder acercar muchas personas a la fe, que caminen por las sendas del Señor, y creo que esa es la mejor forma de hacerlo, sí. O sea, sirviendo al Señor y a mis hermanos. La meta es el cielo. Así es. Qué bueno, padre. Hay un libro muy interesante hecho por una persona atea que queda en estado de coma por 7 días. Esto es en Estados Unidos, un cirujano del cerebro. Y él en esta muerte cerebral tiene una experiencia donde Dios le deja ver el cielo y le deja ver el infierno. Y hay un libro que se llama El cielo existe. Es un libro bestseller en Estados Unidos y ya se consigue en español, donde él habla de su experiencia de encuentro con Dios. O sea que, padre, muy alegres por su meta, y ojalá nuestros televidentes tengan la misma meta. Padre, para comenzar el plato fuerte de este programa, le vamos a pedir que por favor haga una oración pidiéndole al Espíritu Santo para que nos guíe, para que su palabra entre en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ayude a llegar a la meta que usted tiene, que debe ser la meta de todo buen cristiano. Invito también a todos nuestros televidentes a que se unan a este momento de oración. Allá donde están, en sus casas, el Señor está ahí y está esperando comunicarse con nosotros. Entonces cerremos nuestros ojos e invoquemos esa presencia de Dios, que es una presencia silenciosa en muchas ocasiones, que a veces no percibimos en medio de tantas circunstancias, de tantos afanes de la vida, pero ahí está Él, esperando que nosotros le invoquemos, deseando lo mejor para nuestra vida. A ese Padre que está en el cielo y que nos mira, pidámosle que hoy nos regale la luz de su Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría, que abra nuestro entendimiento y que haga dócil nuestra voluntad para llevar a la práctica esa palabra que hoy vamos a escuchar. Invoquemos también la bendición de Dios para tantas personas que tal vez no encuentran el sentido de la vida, que tienen dificultades muy grandes en su familia, en su trabajo. Por todas esas personas,
elevemos también nuestra oración a Dios. Que María Santísima, aquella que supo acoger la palabra, primero en su corazón y luego en su vientre, ella nos enseñe a cómo debemos acoger verdaderamente esa palabra en nuestra vida y llevarla luego a la práctica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Padre, entonces ahora tenga la bondad y nos lee el Santo Evangelio según San Lucas. El texto para este domingo está tomado del Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, del versículo 13 al 35. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareo, un profeta poderoso en obras y palabras, a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberaría a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres le habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué poco perspicaces sois y qué mente más tarde tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les iba explicando lo que decía de él todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaban insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, partió el pan y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 12 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Padre, muy amable, muchas gracias. Padre, ¿qué podemos decir de Lucas? Lucas, todos sabemos que es uno de los 4 evangelistas que aparecen en nuestras Biblias, y no solamente escribió un evangelio, sabemos que a él también se le atribuye el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces la obra de Lucas está dividida como en 2 partes. En el evangelio, donde narra concretamente la vida de Jesús, todo lo que hace, cómo elige a estos hombres
toda su predicación, hasta su muerte. Y el texto que hemos leído en este día ya está en el capítulo final del Evangelio de Lucas, el capítulo 24, donde se narran algunas apariciones del resucitado. Entonces, el Evangelio termina con la resurrección y luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles él narra es la vida de la iglesia y cómo Jesús sigue presente en su iglesia resucitado, actuando ya de otra forma en medio de sus discípulos. Se dice de San Lucas que posiblemente era médico de profesión y que tal vez acompañó a San Pablo en algunos de sus viajes. Entonces compartió con este gran apóstol de los gentiles y nos dejó estos textos a través de los cuales hoy nosotros podemos conocer también al Señor. Gracias, Padre. O sea que el libro de los Hechos de los Apóstoles encaja perfectamente con el Evangelio de San Lucas. Así es, es la continuación de esta obra. Alguien decía que era como la acción del Espíritu Santo también, ¿no? Como el Evangelio del Espíritu Santo. Así es. Lucas tiene algunos énfasis en su Evangelio. Se dice que es el Evangelio del Espíritu, porque se ve su acción desde el inicio del Evangelio hasta el final, y es el Espíritu el que mueve a Jesús, el que actúa también en los discípulos y obviamente en la iglesia. Gracias, Padre. Padre, estos dos discípulos llevan una actitud de derrota, como que algo ha pasado que no pueden entender. Por supuesto, algo ha pasado y nosotros lo hemos celebrado ya en la Semana Santa. Jesús ha muerto, ¿sí? Y no solo ha muerto, sino la forma en que murió, en una cruz, que era el castigo para los crímenes más atroces y que era considerado una maldición. Por supuesto que los discípulos, cuando fueron elegidos por el Señor, nunca pensaron que la historia iba a terminar de ese modo. Entonces ellos creen que todo se acabó. Por eso llevan esa actitud de derrota. Y ellos mismos tratan de explicarlo. Cuando le dicen a este hombre, porque no lo han reconocido todavía como Jesús, como el Maestro, que ellos creían que iba a ser la liberación del pueblo de Israel, pero había terminado muriendo, como muchos otros profetas. Esa es la tristeza de los apóstoles, de sus discípulos. Pero evidentemente, Padre, están impactados porque siguen hablando del mismo tema, ¿no? No saben es la sorpresa que les tiene el Señor. Así es, así es. Es un texto maravilloso donde se nos narra como ese itinerario. Ellos van en camino y van de Jerusalén hacia un pueblito que no está tan lejos, tal vez 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Pero ellos están huyendo de alguna forma, o al menos creen que la historia de Jesús ha terminado y tal vez están volviendo a sus lugares de origen, a sus profesiones. Creen que hasta ahí ha llegado la historia de Jesús. Y eso es lo que los lleva tristes. Sin embargo, ellos no se lo esperaban y por allá como que en el fondo todavía hay una esperanza, ¿sí? Y lo bonito es que Jesús es el que va y los alcanza en el camino. Él es el que se hace el encontradizo, como dice un canto muy bello. Jesús se hace el encontradizo, Él toma la iniciativa, se les acerca y empieza a preguntarles. Esa es la sorpresa que les tiene, pero eso llegará hacia el final del texto. Sí, queridos televidentes, ustedes pueden estar pensando, no todos, pero algunos, ¿dónde está Jesús? Y Él está ahí, de una forma o de otra, ¿cierto, Padre? Así es, en muchas ocasiones no percibimos su presencia porque es una presencia sutil, silenciosa. Y en muchos momentos los problemas, las dificultades de la vida, las angustias, como que nos impiden ver a Jesús. El texto dice bellamente que esto le sucedía a esos dos discípulos. Algo les impedía ver a Jesús. La tristeza, la angustia, el dolor no les permitía ver que lo tenían delante. A veces nos puede pasar a nosotros en la vida eso. Nos quejamos de que Dios no está con nosotros y resulta que es cuando está más cerca.
solo que no lo vemos. Hay una expresión fuerte y es: qué necios y qué torpes sois para creer. Nosotros, y es mi experiencia, a veces hemos ejercido las dos profesiones. Entonces nos queda difícil ver al Señor Jesús, pero indudablemente hay muchos otros factores que nos impiden ver al Señor. Así es, son muchas cosas, y encontramos en los evangelios muchas personas que eran como ciegas ante los grandes signos que hacía el mismo Señor, y viendo los grandes milagros, las grandes obras, todavía le dicen: muéstranos un signo para poder creer. Y eran muchísimos los signos, y sin embargo ellos no veían o no querían ver, que esa es la peor ceguera. No querer ver, exacto. Y a veces no queremos ver a propósito, porque el Señor Jesús nos distrae o nos quita de cosas del mundo, que a veces son muy temporales, nos producen placer, pero no son buenas a la larga. Eso nos pasa mucho, ¿no, Padre? Nos puede pasar, y de hecho muchas personas no dan como ese paso definitivo para entregar su vida completamente a Dios, porque creen que Dios se convierte en un obstáculo para su realización personal, que Él no les va a dejar realizar lo que ellos quieren. Y obviamente están totalmente equivocados. Decía el Papa Benedicto: Dios no nos quita nada, y por el contrario nos lo da todo. Pero a veces se nos olvida eso, y como nos quedamos con una mirada muy terrena, creemos que las cosas que valen la pena están aquí en este mundo: la riqueza, el placer, el poder. Pues obviamente que con esa visión Dios no cabe en nuestros planes. Padre, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar una persona para ver a Jesús? Para nuestros televidentes, que puede estar triste, sentirse abandonado; para los adultos mayores, los jóvenes que se han caído en algún vicio, en la droga, en el desenfreno sexual, en el alcohol, y que no ha podido ver a Jesús a su lado. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar una persona para poder ver a Jesús? Así es, siguiendo el texto que hemos escuchado, podríamos imitar a estos discípulos. Aunque no lo podían ver, ellos en primer lugar se dejaron acompañar por Jesús, aunque no sabían quién era. Es decir, dejarse interpelar por el mismo Dios en los acontecimientos de la vida, en lo que nos sucede, en las personas, en los demás podemos encontrar también al Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús con ellos? Dice el texto: les explica las Escrituras. Entonces, un lugar para encontrar a Jesús es la Sagrada Escritura. Allí lo podemos conocer, y por eso es tan valioso este programa que estamos realizando, porque nos acerca a ese texto sagrado al que a veces le tenemos como miedo por desconocimiento, pero es donde encontramos al Señor. Ahí está presente. Y finalmente, el texto hace una referencia muy clara también a la Eucaristía. En la Eucaristía es donde podemos encontrar al Señor resucitado. El texto culmina diciendo que los discípulos reconocieron a Jesús al partir el pan. Y ese es un nombre que tiene la Eucaristía, la fracción del pan. Sí. Y las mismas palabras que usa nos recuerdan la última cena. Jesús tomó el pan, sí, y pronunció la acción de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Es un texto que nos habla de la Eucaristía. Y finalmente podemos encontrar a Jesús en la comunidad, es decir, en la misma iglesia. Hay personas que se marchan de la iglesia porque dicen que no han encontrado a Jesús, o se van por otros caminos, cuando es en la iglesia donde está Jesús. Los discípulos de Emaús, que habían huido de Jerusalén donde estaba la comunidad, al final vuelven inmediatamente a la ciudad donde están los discípulos, y allí comparten nuevamente su experiencia. O sea, es juntos que compartimos a Jesús. Padre, hay un cuadro que se llama La Última Cena, muy relacionado con un pasaje bíblico que explica la misa. O sea, la Última Cena es la primera misa. ¿Es así, Padre? Así es, así es. En la Última Cena Jesús nos deja el memorial de esa pasión que está próximo a sufrir, sí. Y obviamente nos deja allí
su presencia. Él le da un nuevo sentido a la Pascua que ya celebraban los judíos desde el Antiguo Testamento, pero en ese momento el Cordero Pascual es Él mismo que va a ser sacrificado. Y en el pan y en el vino, Él nos deja su presencia sacramental, porque Él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y por eso el lugar privilegiado para el encuentro con el Señor es la Eucaristía. Qué bien, Padre. Hay otra expresión muy bonita y es la que dicen ellos, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. ¿Pero esto es cuando ya se reúnen? Sí, al final del texto, los discípulos ya habían llegado a Emaús, allí fue donde reconocieron a Jesús y sin que Jesús les diga nada, ellos mismos tienen la iniciativa de regresar a Jerusalén, donde está la comunidad. Y allí ellos encuentran que también habían experimentado la presencia del resucitado, porque los que estaban en Jerusalén le dicen, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón Pedro. Y lo mismo las mujeres ya habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío. Entonces es una experiencia de toda la comunidad de reconocer al Señor en otra forma ya. No está su presencia física, y ese es un detalle que podemos descubrir en ese texto. Partió el pan Jesús, los discípulos lo reconocieron y desapareció de su vista. Es una nueva forma de presencia. Sí. En la Eucaristía nosotros también lo experimentamos así. Decía Santo Tomás que ciertamente en la humanidad de Jesús era difícil reconocer tal vez la divinidad, porque era hombre aparentemente como nosotros. En la Eucaristía hay que tener aún más fe, porque no solamente está escondida la divinidad, sino también la humanidad. Es un pedazo de pan, pero por la fe nosotros creemos en esas palabras del Señor cuando dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y allí lo descubrimos. Qué bueno, Padre. Por la fe y la acción del Espíritu Santo y la mediación de la Iglesia, Padre. Padre, ardía nuestro corazón. Y qué bueno que usted les pueda decir a nuestros televidentes qué debe hacer uno para que arda el corazón con el nombre de Jesús, con su presencia. Sí, los discípulos lo comentan entre ellos mismos. Dicen, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando el Señor nos explicaba las Escrituras? Y yo creo que esa es la experiencia de muchísimas personas que han encontrado verdaderamente a Dios en su vida, porque todo adquiere un nuevo sentido. O sea, ver el cambio de esos discípulos que tenían el rostro entristecido, que se les notaba que no tenían ya motivación, a luego decir ellos mismos cómo arde nuestro corazón. Hay personas que pierden el sentido de la propia vida por tantas situaciones, y solamente desde la fe, solamente con Dios podemos recuperarlo. Entonces, cuando encontramos a Dios, todo adquiere una nueva luz, y ojalá pudiéramos decir también nosotros que arde nuestro corazón porque hemos escuchado la palabra de Dios, porque Él está con nosotros y porque todo lo que vemos a nuestro alrededor es una muestra de que Dios nos ama mucho. Gracias, Padre, muy amable. Padre, una pregunta para los jóvenes y las jóvenes, porque también la vocación es tanto masculina como femenina. Y es, Padre, ¿en la iglesia se es feliz? Por supuesto, se es feliz, y es un llamado del mismo Señor, es decir, a ser dichosos, a manifestar la alegría del Evangelio, como tantas veces nos ha dicho el Papa Francisco. Él desde el inicio de su pontificado nos ha llamado como a iniciar una nueva etapa de evangelización en la Iglesia marcada por la alegría. El Señor lo que hace es traer alegría, y por eso la sabiduría popular ha recogido también eso en muchos dichos, ¿no? Alguno de ellos dice, un santo triste es un triste santo. Y si nosotros miramos las vidas de esas personas que han estado cerca de Dios,
descubrimos la alegría, la felicidad. Eso no quiere decir que no haya problemas, que no haya dificultades, porque eso es parte de la naturaleza humana. Pero es una alegría profunda que proviene del Espíritu y que incluso puede convivir con el dolor y el sufrimiento. Jesús pasó por la cruz, por los azotes, por las espinas, pero llegó a la gloria de la resurrección. Y por supuesto que nosotros en la iglesia estamos llamados también a compartir esa alegría. Qué bien, Padre. Además de caminar hacia el cielo y de estudiar, porque usted es un hombre que estudia la palabra, por eso lo hemos invitado acá, porque es de oración y de palabra. ¿Qué otro hobby tiene, Padre? Bueno, muchas cosas. A mí me gusta mucho el deporte. Sí, practico el fútbol desde muy niño. Ese ha sido mi pasatiempo favorito. Y por supuesto en el seminario lo sigo practicando. Aquí hay mucho espacio para el deporte. Tenemos obviamente la gente. Hay muchos jóvenes aquí que practican también el deporte. Y tenemos, gracias a Dios, los espacios. Hay buenas canchas. Hacemos campeonatos. Y creo que esa es una muestra de que Dios no nos quita nada. ¿Sí? Al yo decidirme por este camino, no tuve que renunciar a esas cosas que son buenas también. Es más, a través del deporte se puede hacer mucho bien. Creo que es una forma de cultivar la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto por las demás personas. Y yo creo que Dios también está contento cuando nos ve desarrollar nuestras propias capacidades. Y la salud, Padre, con el deporte. Por supuesto, claro que sí. Bueno, Padre, por último le vamos a pedir el favor de que se despida de nuestros televidentes, que invite a los jóvenes al seminario y que nos regale su bendición para todos los que estamos frente a usted. Por supuesto, una invitación a partir del texto que hemos escuchado es dejarnos encontrar por el Señor. Él es el que tiene la iniciativa, Él es el que nos busca primero, así como buscó a los discípulos, se acercó a ellos. Pero hay otro detalle bien bonito. Cuando llegan a Emaús, ya Él deja de tener la iniciativa y son los discípulos los que le dicen: quédate con nosotros. Entonces están las dos cosas. Dios nos busca, nos llama, pero hay que dar una respuesta en libertad. Él nunca se impone. Y esa es la invitación. Dejémonos encontrar por el Señor, seamos generosos con Él, respondámosle según nuestras capacidades, que Él nunca se deja ganar en generosidad. Para todos ustedes entonces, nuestros televidentes, para todas las personas que nos siguen en los medios de comunicación, que el Señor los siga bendiciendo. Bendiga sus familias, bendiga sus trabajos, todos sus proyectos, y que todos podamos seguir trabajando juntos y creciendo en la fe, que es un don de Dios, pero también es una tarea humana. Para todos ustedes, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos televidentes, entonces los esperamos nuevamente en 8 días en su programa Con la Biblia, y recuerden nuestro eslogan: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y recordemos que a la palabra de Dios nos acercamos por la oración y por el estudio, como se hace en la iglesia, por los padres, los seminaristas y los demás religiosos. Y por último, agradecemos al Seminario Nacional Cristo Sacerdote, al canal de televisión de la Unión, a don William Toro, que hace posible también este programa acá en el seminario, y a ustedes los televidentes. Y la invitación: si quieren comunicarse con nosotros a través del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en internet pueden encontrar el teléfono. Y cualquier inquietud, cualquier pregunta, estamos para responder. Entonces, nuevamente gracias y los esperamos nuevamente en 8 días. Buena semana. De todo su amor. Deja que todo renueva. Bueno, amigos, para finalizar los invito a que con esta canción sigamos meditando la palabra del Señor y este tema que hemos escuchado. A continuación interpretaré Yo soy el pan de vida.
que el Señor derrame todo su amor.